La risa resonó en los pasillos del Consejo Galáctico cuando a los patéticos humanos con su débil tecnología se les negoció una vez más la membresía, pero la risa de los alienígenas pronto se convertiría en gritos de terror cuando la humanidad desató su verdadero poder y la galaxia aprendió una costosa lección sobre subestimar a la raza humana en un bar poco iluminado en una remota estación espacial. Galen, un embajador, y Jan, encorvados sobre su bebida. El líquido azul fluorescente arrojaba un brillo espeluznante en su rostro pensativo frente a él. Sat Sorl, un viejo amigo y compañero diplomático. Su expresión reflejaba el humor sombrío de Galen. ¿Recuerdas cuando conocimos a los humanos por primera vez? Galen preguntó con su voz cargada de arrepentimiento. Nos reímos de ellos. Sorl se burló de sus naves primitivas, sus vidas cortas, sus cuerpos débiles. Toda la galaxia se unió para descartarlos como una mera nota al pie en la historia. Sorl propuso. Estábamos tan seguros de que éramos mejores que ellos, tan ciegos a lo que podía hacer cuando queríamos unirnos al Consejo Galáctico. Apenas pudimos contener la risa mientras decíamos que no. Galen tomó un largo trago de su bebida con la mirada distante. Y luego la guerra de los creayanos comenzó, una guerra como ninguna otra que amenazaba con destruirnos a todos, y cuando estábamos en nuestro punto más bajo, cuando parecía que toda esperanza se había ido, los humanos dieron un paso al frente. Zoro se inclinó. Curioso. Había escuchado los cuentos Galen, pero nunca supe toda la historia. ¿Qué pasó en realidad? ¿Cómo cambiaron los humanos la guerra? Galen levantó la mirada con una leve sonrisa en sus labios. Todo comenzó con un humano, un hombre llamado Kevin Freeman, y un plan desesperado que alteraría el curso de la historia galáctica para siempre. Un plan que o nos salvaría a todos o condenaría a la galaxia a la oscuridad eterna bajo el gobierno de los creayanos. Los ojos de Zor se abrieron en estado de shock cuando Galen relató el asalto de los Kaan al mundo natal de los Illan. Espera, ¿así que me estás diciendo que tu defensa se acaba de derrumbar y tu flota se dispersó? Galen se acercó con tristeza, sus hombros caídos. Nunca lo vimos venir. Zoral, los creaxianos nos atacaron con todo lo que tenían y estábamos lamentablemente desprevenidos. Nuestras naves no eran rival para sus armas avanzadas. Enviamos llamadas de socorro a cualquiera que quisiera escuchar, rezando para que alguien viniera a nuestra ayuda, y los humanos respondieron al llamado. Preguntó Sorel, inclinándose hacia adelante en su asiento. Una pequeña sonrisa tiró de los labios de Galen. No solo respondió, mi amigo, vinieron con fuerza una flota de sus naves más avanzadas, lideradas por nada menos que Kevin Freeman, en persona. Llegaron justo cuando los creaxianos se preparaban para dar el golpe final a nuestro mundo natal. La frente de Zoro frunció. Escuchó rumores sobre naves humanas, pero siempre pensé que eran exageraciones. ¿Eran realmente tan impresionantes? Galen se rió entre dientes. Impresionante ni siquiera comienza a describirlos. DL. Sus naves eran elegantes, rápidas y armadas con armas que hicieron que nuestra tecnología parecían juguetes de niños. Pero no fue solo su hardware lo que nos tomó por sorpresa. Fue la forma en que pelearon. ¿A qué te refieres con que los humanos no solo se enfrentaron a Kaan de frente? Galen explicó con sus ojos distantes mientras recordaba el recuerdo. Los superaron en inteligencia a cada paso. Kevin Freeman y su tripulación emplearon tácticas que nunca habíamos soñado. Atacaron a los creaxianos con ataques de precisión, paralizando su flota y obligándolos a retirarse. Zoro sacudió la cabeza con incredulidad. No tenía idea de que los humanos fueran capaces de tales hazañas, pero seguramente una batalla no gana la guerra. No, no lo hizo. Galen estuvo de acuerdo tomando otro sorbo de su bebida. Los creayanos estaban lejos de ser derrotados, pero a medida que la guerra continuaba, comenzamos a ver el verdadero alcance del ingenio y la determinación humanos. Nunca se rindieron, nunca retrocedieron, incluso cuando las probabilidades parecían insuperables. Era como si prosperaran ante el desafío, siempre encontrando nuevas maneras de superar en maniobras y luchar contra el enemigo.
Zoro sacudió la cabeza, su rostro todavía congelado por la incredulidad. Singularidades cuánticas como armas. Simplemente no puedo comprenderlo, cómo los humanos comenzaron a aprovechar tal poder. Galen echó la vista hacia atrás, sus ojos distantes mientras recordaba los detalles de lo que entiendo. Comenzó con un equipo de científicos humanos liderados por la doctora Eliza Novak. Estaban explorando la naturaleza fundamental del espacio-tiempo, tratando de desentrañar los misterios del universo, y luego tuvieron un gran avance, preguntó Zoro. Su curiosidad llegó a su punto máximo. Descubrieron una forma de crear y manipular singularidades cuánticas artificiales a pequeña escala. Fue un hallazgo revolucionario que tenía el potencial de cambiar todo lo que sabíamos sobre la física y la naturaleza de la realidad misma. Zoro se inclinó hacia adelante con los ojos muy abiertos y convirtió este descubrimiento en un arma. Galeno asintió solemnemente. Kevin Freeman vio el potencial de inmediato. Supo que si pudiera ampliar la tecnología, tendrían un arma capaz de cambiar el curso de la guerra, y así nació el proyecto Prometeo. No puedo ni imaginar los recursos y el esfuerzo que debieron haber invertido en tal empresa. Zoro reflexionó. Fue un esfuerzo masivo. Los humanos volcaron todo lo que tenían en el proyecto. Las mentes más brillantes, su tecnología más avanzada, su determinación inquebrantable, trabajaron día y noche llevándose al borde del agotamiento. El rostro de Zoro se volvió sombrío, pero no fueron solo los científicos e ingenieros los que hicieron sacrificios. ¿O sí? Galen negó con la cabeza. Su expresión era sombría. No fue el proyecto Prometeo que exigía un precio a todos los involucrados. El estrés, el secreto, el miedo constante, al fracaso pesaba mucho sobre ellos. Todas las relaciones estaban tensas, las familias se desgarraron algunos, incluso cuestionaron si el costo era demasiado alto, pero perseveraron. Zoro dijo suavemente, lo hicieron Gallen. Estuvo de acuerdo, una nota de admiración en su voz, a pesar de todos los desafíos, todos los reveses nunca se dieron, por vencidos. Y al final su sacrificio valió la pena. Crearon un arma que cambió el curso de la guerra. Un arma que nos dio esperanza cuando todo perdido parecía. Zoro se recostó en su silla, su mente tambaleándose por las implicaciones. Un arma capaz de crear agujeros negros en miniatura es casi demasiado increíble para creerlo. Pero el costo, Galen, dijiste que era un arma de doble filo. ¿Qué quisiste decir con eso? El rostro de Galen se oscureció su agarre apretando su vaso. El proyecto. Prometeo puede habernos dado una oportunidad de luchar contra los praxianos, pero también desencadenó fuerzas que incluso los humanos lucharon por controlar el poder que ejercían. Tuvo consecuencias, Sorelle, consecuencias que pondrían a prueba la estructura misma de su humanidad. El camarero desliza 2 bebidas frescas por la barra. Los líquidos brillantes proyectan reflejos relucientes sobre la encimera. Zoro se inclina hacia atrás, su rostro grabado con una mezcla de asombro e incredulidad, mientras procesa las revelaciones de Galen usando su propia fuerza vital. Sorelle murmura sacudiendo la cabeza. No puedo ni siquiera empezar a imaginar el nivel de sacrificio, el puro altruismo. Galen asiente con la cabeza. Expresión solemne. Es un concepto que era ajeno a nosotros. Zoro siempre creímos en la autopreservación por sobre todas las cosas, pero los humanos nos muestran una manera diferente. Zoro toma un largo trago de su bebida, el líquido. Quema su garganta como lo hicieron Galen. Cómo aprovecharon su propia energía bioeléctrica. Los ojos de Galen adquirieron una mirada distante mientras recuerda los detalles de lo que entiendo, que el equipo de Prometeo desarrolló una interfaz especializada, una especie de enlace neuronal que permitía a la tripulación conectarse directamente a los sistemas de armas. Cuando llegaba el momento de disparar, ellos canalizarían su propia energía vital en el generador de singularidad. La mano de Zoro tiembla levemente mientras deja su vaso y los efectos en la tripulación. ¿Qué les pasó a ellos? Galen suspira profundamente, sus hombros hundidos bajo el peso del recuerdo.
Cada vez que disparaban, el arma se perdía una parte de ellos. Sorl, se debilitaban su esperanza de vida, se acortaba un poco. Algunos no sobrevivieron al proceso en absoluto. Un pesado silencio se cierne entre ellos, el peso del sacrificio humano presionando como una fuerza física, y aún así, siguió adelante. Sorl, susurra su voz cargada de emoción, siguió luchando, siguió sacrificándose hasta el final. Gea siente una lágrima solitaria. Cayendo por su mejilla lo hicieron Sorl. Incluso cuando sus cuerpos fueron devastados, sus mentes llevadas al borde, nunca vacilaron. Dieron todo para salvarnos a todos. Sorl levanta su copa, su mano temblando con una mezcla de dolor y gratitud a los héroes del proyecto. Prometeo dice con la voz quebrada, que su sacrificio nunca sea olvidado. Galen levanta su propio vaso, el líquido azul brillando como un faro en el bar, tenuemente iluminado. A Kevin Freeman y su equipo, dice suavemente y al indomable, espíritu de la humanidad, una luz. En la oscuridad que nunca se extinguirá, sus copas chocaron entre sí. Un brindis solemne por la valentía y el altruismo de una especie que una vez habían desestimado como inferior. En ese momento, tanto Galen como Sorl saben que llevarán el peso del sacrificio humano. Con ellos por el resto de sus días, un recordatorio constante de la deuda que nunca podrán pagar por completo. Galen deja su vaso vacío y sus ojos se endurecen con un nuevo sentido de propósito, pero la historia no termina allí. Sorelle con el proyecto Prometeo, los humanos nos trajeron una oportunidad de luchar, pero la guerra estaba lejos de terminar y los sacrificios apenas comenzaban. Sorel se recuesta en su silla, su rostro está marcado con una mezcla de dolor y admiración mientras procesa las revelaciones de Galen. Toma otro sorbo de su bebida y el líquido brillante arroja una luz azul misteriosa sobre sus rasgos atribulados. Ni siquiera puedo comenzar a imaginar el peso que deben llevar. Sorel le dice suavemente, su voz cargada de emoción para cambiar para siempre perder la esencia misma de quienes son. Es un sacrificio más allá de medida. Galen asiente solemnemente sus propios ojos, brillando con lágrimas no derramadas, y aún así lo soportan. Sorel continúa día tras día sabiendo que nunca podrán realmente volver a las vidas que una vez conocieron el precio que pagaron por nuestra salvación. Es una deuda que nunca podremos pagar por completo. El ceño de Zoro se frunció un pensamiento súbito que se le ocurre, pero seguramente Galen debe haber algo que podamos hacer de alguna manera, de ayudar a aliviar su carga. Galen suspira sus hombros hundiéndose bajo el peso de la pregunta. Ojalá hubiera Sorl, pero la verdad es que apenas podemos comenzar a entender por lo que han pasado, lo que continúan soportando los poderes que han obtenido, los cambios que han experimentado. Está más allá de cualquier cosa que nuestra ciencia pueda comprender. Zoro se inclina hacia adelante, su voz urgente. Pero no podemos simplemente abandonarlos. Galen no, después de todo lo que han hecho por nosotros, por la galaxia. Debe haber alguna manera de mostrarles que no están solos, que estamos con ellos. Galen encuentra la mirada de Cell, un destello de esperanza brillando en sus ojos. Tal vez tengas razón, Sorelle. Tal vez es hora de que dejemos de ocultarnos detrás de nuestros propios miedos e ignorancia y comencemos a trabajar para cerrar la brecha entre nuestros pueblos. Los humanos nos han dado un futuro. Depende de nosotros asegurarnos de que tengan un lugar en él. Zoro asiente con determinación en su mandíbula. Entonces eso es lo que haremos. Galen encontraremos una manera de acercarnos a ellos, para hacerles saber que no están olvidados, que su sacrificio nunca será en vano, mientras los dos alienígenas se quedan en silencio una vez más. El peso de su resolución cuelga en el aire, una promesa a los humanos que habían dado todo para salvar una galaxia que una vez los había despreciado. En ese momento, Galen y Sorl saben que la verdadera lucha apenas comienza, no contra un enemigo externo,
sino contra los prejuicios y malentendidos que amenazan con destruir la frágil pieza en pedazos. Galen levanta su copa una vez más. Su voz resuena con un nuevo sentido de propósito para el futuro Sorl y para los vínculos que forjaremos en honor a aquellos que sacrificaron todo para hacerlo posible. Ha llegado al final de la historia. Si disfrutaste esta historia y quieres apoyarnos, por favor, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal, y por cada comentario que diga 88, le daré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.